Señal internacional para el mundo digital. Gentecosmopolita.com. Gentecosmopolita.com presenta Gente de mi ciudad con la licenciada Lisbeth Maldonado. Síguela en Twitter y en Instagram como @eiliscoromoto. Desde el Hotel Abadía Boutique vamos a conversar con un historiador, Samuel Hurtado, que nos tiene una historia interesante sobre los monumentos en Mérida. La Abadía Hotel Boutique, un sitio para disfrutar. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco. Mucho más que un dulce sabor. Centro de Uñas y Belleza de Darly Márquez. De la población de La Luz del estado Barinas se viene el estado Mérida, Samuel Hurtado, historiador, con un plan chéverísimo para el que le gusta esta parte de lo que es la parte cultural en nuestro estado. Bienvenido a Gente de mi ciudad, Samuel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, o sea, yo vengo a Mérida es con la finalidad de formarme. Aquí curso la licenciatura en Historia por la Universidad de los Andes. Precisamente había sido asignado por el sistema OXXO en ese momento. Y comienzo mis estudios aquí en Mérida en Historia, y resulta que a mí desde un principio, y eso siempre lo he señalado, que a mí desde un principio Mérida me llamó mucho la atención la cantidad de monumentos escultóricos que había alrededor de la ciudad. No nos va a dar todavía eso. ¿Por qué estudiar historia? Bueno, o sea, ya hay un vínculo a nivel de familiar. O sea, digamos, o sea, yo tuve la suerte de que pude conversar muchísimo con mi bisabuela y con mis abuelos paternos y maternos. O sea, ¿Todos del estado Barinas? Del estado Barinas. Entonces, siempre había esa vinculación con la parte de la tradición familiar y todo lo demás. Y en el municipio Obispos tenía la particularidad de que allí se realizaban las llamadas Olimpiadas de Historia. Anualmente, cada una de las parroquias que conformaban el municipio se hacían a nivel de los colegios las competencias de historia. Es decir, por cada parroquia se escogían un número de estudiantes que representaban a sus liceos, y habían varias modalidades. Había reto al conocimiento, que era que tú tenías que, de historia de Venezuela, te formaban preguntas a diestra y siniestra. Entonces, había reto al conocimiento, tanto de ciclo básico como ya de bachillerato, se hacían competencias por grupos. Igualmente había la modalidad de ponencias, donde anualmente tú escogías un tema de investigación a nivel de historia local y lo exponían en público. Igualmente había la modalidad de obras de teatro, donde las escenas que se realizaban tenían que estar vinculadas con algún hecho histórico. Entonces, desde ese momento nosotros tuvimos que como 4 años en ese proceso. Entonces ya nosotros y los que íbamos ganando, nosotros ganamos casi todas las olimpiadas. O sea que ya llegaría un momento en que ningún liceo querría estudiar. ¿Dónde está Samuel Hurtado? No, ¿para qué vamos a competir si ya sabemos que él va a ser el ganador? Claro, pero entonces era una formación bastante fuerte, porque no era que nosotros nos formábamos, nosotros al comenzar el año escolar, ya nosotros nos seleccionaban, y entonces, ¿qué se hacía en la escuela? Nosotros teníamos que formar a los de básica, pero también a los de bachillerato. Entonces, nosotros también participábamos, pero también hacíamos las prácticas. Entonces, era casi todo el año que nosotros nos poníamos a practicar. Entonces, y luego venía el proceso de que anual, casi que cada una vez al mes, nosotros íbamos a cada salón, y al que le tocaba ponencia tenía que exponerla delante de todo el grupo. Entonces, era de 4º grado, 5º grado, 6º grado, luego llegábamos a 7º, 8º. Entonces, era un proceso largo.
Pero eso de alguna manera pues nos fue también digamos, incentivando a conocer más la parte histórica de la localidad, y eso me motivó también a querer estudiar historia. Y cuando te vienes a Mérida y ves estas estatuas, ves estas arquitecturas que tenemos muy particular de nuestra ciudad, y empiezas a la Universidad de los Andes, que bueno, sus estructuras son creo que únicas en cualquier parte del mundo. ¿Qué dice Samuel cuando se ve aquí con este enorme diseño natural, todo? Claro, o sea, Mérida impresiona porque tú tienes Barinas, vivir todo el tiempo en el llano todo es el horizonte, tú no ves nada que te corta las montañas, digamos, te establece una barrera, pero también Mérida tiene esa particularidad de las bellezas naturales, pero también la riqueza a nivel del patrimonio arquitectónico que es invalorable. Y el patrimonio artístico, o sea, de todas las áreas, Mérida tiene una potencialidad sumamente rica que todavía no ha sido aprovechada al máximo. Entonces, claro, en la carrera de historia, nosotros también, o sea, la idea nos fuimos formando a nivel de patrimonio cultural. Es decir, la escuela de historia tiene la modalidad de que después del sexto semestre tú puedes escoger qué perfil te vas orientando, y también tenía la posibilidad de que tú podías presentarle a los profesores posibles materias. Entonces yo les, por lo menos nosotros nos reunimos un grupo, vimos un seminario con 3 niveles sobre patrimonio cultural con el profesor Isabel López. Entonces allí vimos todo lo que fue el proceso de legislación sobre patrimonio cultural venezolano, los procesos históricos y todo lo demás, pero nosotros fuimos planteando a los demás profesores materias relacionadas con patrimonio cultural venezolano. Entonces nosotros... es de ahí donde surge la idea de crear entonces esto, lo que él es conocido acá en la ciudad de Mérida porque es el creador de la visita o las rutas hacia las estatuas con historias acá en Mérida. Ahí es donde surge tu idea. Claro, no, o sea, allí comenzamos a trabajar patrimonio y mi área fue dedicada a hacer registro de la estatuaria de la ciudad porque me llamaba la atención. Pero digamos, mi interés particular sobre las estatuas también viene a raíz de lo que ocurrió el 12 de octubre del año 2004 cuando se derriba la estatua de Cristóbal Colón en Caracas. Entonces, a partir de esa situación, cuando se derriba la estatua de Cristóbal Colón en Caracas, que era una escultura emblemática y patrimonial con ya más de 100 años de historia y que había sido derribada por diferentes concepciones políticas y también, entonces, eso me motivó. De por sí yo hice un trabajo de investigación sobre el derribamiento de la estatua de Cristóbal Colón en Caracas y de allí yo presenté ese trabajo también en México en el año 2005 sobre esta situación. Entonces, me motivó a hacer un registro sobre la estatuaria de la ciudad y ver también cómo Mérida se vincula con esa estatuaria. Entonces, la idea también es ver cómo las estatuas, que parecieran que fueran seres inertes, allí son tan polémicos todo el tiempo. Inclusive hoy día, que vemos todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, que a raíz de las protestas sociales que hubo en el 2019, el proceso de destrucción de estatuas que ha ocurrido, y ahorita actualmente en mayo con lo que ha ocurrido a nivel de Estados Unidos y Europa, la remoción de monumentos escultóricos producto de esa polémica sobre los juicios que se le han hecho a ciertos personajes. Entonces, la cuestión de los monumentos es que a veces se malentiende lo que es que sobre los hechos históricos no hay una sola visión. ¿Será porque casi no se le da la importancia que merece, pues, el saber el por qué esas estatuas están ahí? Exacto. Cuéntame del recorrido que tú haces acá en Mérida, la visita a la gente porque esto es nuevo, yo no lo había escuchado antes. De hecho, supe hace poco que eras tú el quien hacía este recorrido acá, y me pareció magnífico porque es parte de nuestra historia. Si están ahí es por algún motivo, y llevar a nuestros hijos a reconocer cada parte de esto para mí es importante que nuestros hijos, nuestros jóvenes en la ciudad conozcan el porqué de la historia de estas estatuas. Mucha gente ve la figura, mas no saben su significado. Por eso detrás cámara te decía que si era que los había sacado de algún juego de scout. Cuéntame un poquito sobre esa ruta que tú realizas en Mérida. Sí, la ruta comenzó el año pasado y fue un proyecto básicamente experimental. Nosotros el año pasado, desde agosto, nos planteamos mensualmente formular una ruta. Y la idea, ya nosotros habíamos
planteado la ruta, pero la idea era ejecutarla y ver también cuál era la aceptación del público, cómo iba a ser, digamos. Entonces nosotros planteamos cada mes hasta diciembre. Y lo logramos efectivamente, cada mes fuimos promoviendo una ruta. ¿Cómo ha sido aceptado con la comunidad? Hemos tenido buena receptividad. Lo interesante de estas rutas es que la mayoría ha sido público joven. Excelente. Entonces nos ha llamado mucho la atención esa parte, porque claro, nosotros comenzamos la difusión en mayo del 2019 a través de las redes sociales. Y entonces comenzamos a dar pequeños tics, pequeñas cápsulas informativas sobre los monumentos de la ciudad. ¿Han llevado esta ruta hacia los liceos, las escuelas para que participen? Nosotros íbamos a comenzar este año, en marzo arrancábamos en el marco del mes del patrimonio, arrancábamos ya con varias escuelas, pero producto de la pandemia pues todo se paralizó. Claro. Y la idea era esa, enfocada, obviamente la ruta tiene un costo, pero para a nivel de las escuelas habíamos planteado otra modalidad, que era que nosotros le ofrecíamos los recorridos completamente gratuitos, pero a cambio ellos tenían que hacer alguna actividad dentro del espacio de alguno de los espacios que se estaba recorriendo. Me parece importantísimo, Saúl, que esta iniciativa tuya sea llevada a las escuelas. Es una manera quizás de cambiar la manera de la metodología de hacer la historia, o de contar la historia, o de ver nuestra materia en la parte de historia, porque muchas veces los profesores, los alumnos nos quedamos dormidos. Pero esta parte, serla tan práctica, quizás va a captar lo que queremos entre los muchachos, los niños y los jóvenes. Vamos a visitar tal sitio y vamos a conocer de esa historia. ¿Por qué no hacerlo? Las personas que estén interesadas, Samuel, en hacer esta ruta, ¿cómo te contactamos? Sí, me pueden contactar a través de las redes sociales, a través de Estatuas de Mérida. Estamos en Instagram. Tenemos también un blog en WordPress, allí nos pueden buscar, colocan Estatuas de Mérida y allí está establecido todas las rutas, los recorridos. En Facebook también nos pueden ubicar por Estatuas de Mérida, igualmente en Twitter también, Estatuas de Mérida. ¿Esta visión tuya simplemente se va a quedar acá en el estado Mérida o te ves tratando de hacerlo por toda Venezuela? Ahorita Mérida y porque nuestra intención es lograr recuperar o por lo menos que se tome conciencia sobre la importancia de estos monumentos, ya que Mérida ocupa el primer lugar a nivel nacional de la ciudad con mayor número de robo de estatuas a nivel nacional. Naguará, de robos. ¿Cuántas estatuas tenemos? Mérida tenía 120 monumentos 120. Y el 60% ya desapareció. Estatuas, como por ejemplo, nómbranos una. Todas las estatuas del Parque de los Escritores Merideños. Ese es un ejemplo. ¿Cuáles nos quedan? Quedan muchísimas con importante valor patrimonial. Mérida tiene la particularidad de que tiene el primer monumento a Bolívar en el mundo, tiene también el primer monumento a Páez en el mundo, está aquí en Venezuela. Igualmente el monumento más alto a la Virgen de las Nieves está aquí en Venezuela, está en Mérida. Entonces, digamos que queda mucho por hacer, pero lo importante es eso, creer en la ciudad, creer en lo que hacemos y apostar a que Mérida tiene que ser y debe ser una de las potencias a nivel del turismo. Del turismo, así va a ser, Samuel. Bueno, y si ustedes quieren conocer más de la historia, del trabajo que Samuel realiza aquí en nuestro estado Mérida, no duden en buscarlo en sus redes. Para ustedes en Gente de mi Ciudad, a través de Gente Cosmopolita, desde el Hotel Abadía Boutique. Les recomiendo este lugar para venir a conocerlo, pasar un fin de semana, una noche con su amiga, su familia. Vengan a visitarnos aquí en el Hotel Abadía. Y sé que se van a enamorar de todas las instalaciones porque tienen espacios espectaculares. Para ustedes, Lisbeth Maldonado, desde Gente de mi Ciudad. La Abadía Hotel Boutique, un sitio para disfrutar. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco. Mucho más que un dulce sabor. Centro de Uñas y Belleza de Darly Márquez. Gentecosmopolita.com. Gente de mi Ciudad, con la licenciada Lisbeth Maldonado. Te esperamos en una próxima entrega.
Gentecosmopolita.com Gente de mi ciudad, con la licenciada Lisbeth Maldonado. Te esperamos en una próxima entrega. Señal internacional para el mundo digital. Gentecosmopolita.com